Muy buenas. El fanfic que vengo a presentar, no es de mi autoría, créditos al autor original, el link estará en la descripción. Sin más que añadir, empecemos. Misión 3. Investigando el lugar del impacto. Lloyd llegó a una de las entradas ocultas de la casa de seguridad E. Esta se encontraba relativamente cerca del Hospital General Berlin, su tapalera para la Operación Strix. Afortunadamente, la ruta de escape en la consulta del General Berlin le permitió llegar sin levantar sospechas. Insertando una moneda, la cámara de la cabina de fotos escaneó su rostro y el ascensor oculto lo condujo al refugio. Caminó por los pasillos hasta llegar a la oficina de la supervisora de la Operación Strix, Andler, alias Sylvia Sherwood. Al abrir la puerta, entró y vio a su mentora en el espionaje girarse para mirarlo, con sus ojos azules ocultos tras unas gafas redondas y una sonrisa de bienvenida en su rostro. Buenos días, o quizás buenas noches, Twilight. Saludó Andler mientras se acercaba a su escritorio. Se quitó el sombrero y ella preguntó, ¿te importaría pagarme el coche nuevo de tu tapalera? Ya lo creo que empezaría por ahí, pensó Lloyd mientras sacaba los papeles y se los daba antes de sentarse. Por suerte, solo fue una rápida revisión del gasto antes de que ella se encogiera de hombros y los guardara en su escritorio. Comprensible, dado que cualquier misión para la que lo llamara tenía prioridad. Por no mencionar que un vehículo nuevo era una compra mucho menos descabellada que alquilar un castillo entero y convertirlo en una recreación de un episodio de la Guerra de Espías a petición de su hija. Aunque Lloyd seguía sin arrepentirse de esa decisión, no después de ver lo contenta que estaba Anya con todo el asunto. Y, siendo sincero, acabó disfrutándolo mucho más de lo esperado. Disculpen la llamada con tan poca antelación, pero dada la escasez de personal y que la agente Nightfall está actualmente asignada, la necesitamos para una misión importante. Explicó Andler con la mirada fija en el acero. ¿Cuál es la misión?, preguntó Lloyd. Andler sacó un expediente y lo dejó sobre su escritorio para que lo abriera. Así lo hizo, revelándole la imagen y el perfil psicológico de un soldado raso del ejército ostaniano, así como informes detallados de un impacto ocurrido hace aproximadamente 2 días. Nuestra información nos informa de un impacto reciente ocurrido a las afueras de Berlín. Aunque no sabemos con certeza qué podría ser, nos preocupa que pueda interpretarse como un posible ataque a Ostania por parte de fuerzas externas, declaró Andler mientras se ajustaba las gafas, cambiándolas de transparentes a opacas. También hemos recibido información del cuartel general de que están investigando si alguno de los altos mandos de Westalia fue responsable. Siempre habrá alguien en ambos bandos buscando causar problemas a costa de todo lo demás, dijo Lloyd entrecerrando los ojos mientras asimilaba la información. Andler asintió. Es una triste realidad del mundo en el que vivimos. Sin embargo, en cuanto a la misión, Lloyd escuchó atentamente mientras Andler entraba en detalles. En unas horas, un contingente militar se dirigirá al lugar para ayudar a analizarlo y evitar que la población de la ciudad se entere del suceso. Su objetivo es determinar si se trató de un posible ataque. ¿Y si se asume que lo es?, preguntó Lloyd con la temida pregunta. Incluso si hubiera pruebas suficientes de que no se trataba de un ataque, siempre existía la pequeña posibilidad de que alguien aprovechara la oportunidad para presentarlo como tal. Entonces encontraremos la manera de evitarlo, respondió Andler. Pero por ahora, tendrás que infiltrarte como el soldado raso que aparece en los documentos. Sin que él lo sepa, hemos logrado interceptar todos los mensajes de sus superiores sobre la operación. A estas alturas, debería estar en el primer tren que salga de la ciudad, de vacaciones con su familia. Parece que está teniendo un golpe de suerte. Leyó Lloyd el perfil del hombre y memorizó cada detalle, aunque una pizca de envidia también se apoderó de sus pensamientos. Se prometió dedicarse a sus deberes como espía. Ayudar a crear un mundo donde todos pudieran vivir en paz. Le gustara o no, no podía flaquear en ellos. Claro que, a pesar de eso, una parte de él deseaba tomarse un tiempo libre del trabajo y pasarlo con Yor y Anya.
De todas formas, una vez allí, tu principal objetivo será descubrir qué causó el impacto y recuperar una muestra para una mayor investigación. Andler se levantó de su asiento, dejando que Lloyd volviera a concentrarse en el presente. ¿Tienes todo lo que necesitas? Lloyd cerró el documento, tras memorizarlo todo, y asintió mientras se levantaba. Tras devolverle el archivo a Andler y recuperar su disfraz para la misión, pensó: si todo va bien, podré completar esta tarea antes de que Yor y Anya salgan del trabajo y la escuela, respectivamente. En las horas transcurridas desde su reunión informativa con Andler, Lloyd se había disfrazado de soldado raso del ejército ostaniano y condujo junto a un contingente relativamente pequeño de soldados hasta las afueras de Berlín. Tras estudiar los movimientos y la postura de los soldados del país, y habiendo servido él mismo en los ejércitos de Westfalia, integrarse entre ellos fue una tarea bastante sencilla. Hasta el momento, no había despertado sospechas, lo que le permitió analizar a los presentes mientras revisaba la información que había recopilado previamente sobre los altos mandos de Ostania. Una vez en el lugar del impacto, el mayor general Watkins, el imponente hombre al mando de la operación, comenzó rápidamente a dividir a las tropas en tareas específicas. Las dos principales asignadas eran formar un perímetro alrededor del área para impedir la entrada de civiles, así como proteger y ayudar a los analistas en el estudio de la posible arma. El contingente bajó la cabeza y comenzó a asignar tareas, saludando a cada tropa al pasar, lo que le dio a Lloyd unos preciosos segundos para reflexionar sobre su tarea actual. Ya sabía qué rol le asignarían, ya que la persona a la que interpretaba, según sus registros, tenía las cualificaciones más adecuadas para ayudar a quienes estudiaban el objeto desconocido. En esta situación, lo único que podía hacer era esperar que lo asignaran allí para completar sus objetivos. Si no, aún tenía un plan B por si acaso. Soldado Weber, dijo Watkins con voz atronadora mientras se acercaba a la tapadera de Lloyd. Analista inspeccionando. Señor, sí señor. Lloyd saludó y se dirigió al lugar del impacto junto con los asignados, donde varios analistas ya estaban presentes inspeccionando el cráter. Fascinante, susurró uno de los analistas, vestido con una bata blanca, mientras recogía un trozo de metal. Ejen, tosió Lloyd, llamando la atención del analista. Perdón, soy el soldado Weber. Fingió nerviosismo, de acuerdo con lo que se sabía sobre su personalidad. Me preguntaba qué han averiguado hasta ahora. Oh, no hace falta que te disculpes. Me llamo Michael, respondió el analista, mostrando la etiqueta de su abrigo antes de levantarse y presentar el metal. En fin, esto es lo que hemos descubierto hasta ahora. Sea lo que sea, sin duda existe la posibilidad de que haya sido un arma, pero también hay pruebas que lo desmienten. ¿Cómo? Bueno, hemos identificado lo que parece ser un sistema de propulsión, señaló Michael señalando parte de los restos, y efectivamente, Lloyd reconoció piezas que no estarían fuera de lugar en los propulsores de un misil. Sin embargo, pero si se tratara de una prueba de misiles, ¿no habría más daños incendiarios en el entorno?, preguntó Lloyd, observando la ausencia de marcas de quemaduras. En respuesta, Michael asintió, se giró, se arrodilló y recogió otro fragmento de metal, aproximadamente del tamaño de un cráneo humano. Exactamente, dijo mientras trabajaba. No solo eso, sino que todas las pruebas que hemos encontrado hasta ahora indican que el objeto extraño era hueco, dado que ahora no es más que chatarra esparcida. Si fuera una bala metálica gigante, la ausencia de daños por quemaduras sería comprensible, ya que ese no era su propósito. ¿Cuál crees que era su propósito? Michael volvió a mirar a Lloyd, reflexionando sobre la pregunta antes de responder. Personalmente, no lo veo como una prueba de armas. Pero, sinceramente, no entiendo para qué servía. Si te sirve de ayuda, quizás puedas echar un vistazo con los demás. Una mirada fresca siempre es una ventaja en este trabajo.
Lloyd asintió y procedió a recorrer el lugar del accidente, inspeccionando mejor las distintas piezas de lo que sea que causó la colisión. Decidiendo investigar los propulsores más tarde, Lloyd pensó que la zona donde el impacto fue más profundo le proporcionaría alguna respuesta. Afortunadamente, el cráter en sí no era demasiado profundo ni ancho, y solo había una analista, una mujer rubia con gafas, y un soldado presente en el epicentro. ¿Encontraron algo?, preguntó Lloyd, captando su atención. Ambos negaron con la cabeza antes de que el soldado, a quien Lloyd notó con una prominente barba canosa, respondiera. No, pero debo decir que, si esto realmente fue una prueba de armas, fue una muy mala. ¿Crees que pudo haber sido Westalia?, preguntó el analista. Lo dudo, respondió el soldado mientras Lloyd se alejaba un poco y se arrodillaba en el suelo, revolviendo la tierra que rodeaba uno de los grandes fragmentos de metal. Manteniendo los oídos atentos, Lloyd escuchó mientras el soldado detrás de él continuaba. Personalmente, todo esto huele a provocación de algún tipo desde dentro de Ostania. ¿Qué quieres decir? Piénselo, respondió el analista. Tenemos un misil fallido lanzado en medio del bosque cerca de la capital. Algo así podría indignar a la población si se hace público y empujarla a buscar represalias. ¿Pero estás segura de que fue un trabajo interno?, preguntó la analista. Lloyd notó por el tono que fruncía el ceño. Estoy segura de que hay mucha más gente en el otro bando que quiere empujarnos a la guerra que aquí. El soldado suspiró. Señorita, he servido a este país desde antes de la última guerra, y créeme, hay más gente sedienta de sangre en Ostania de la que me gustaría. Sin mencionar que ya hemos barrido estas zonas como parte de ejercicios de entrenamiento rutinarios, y no ha habido indicios de actividad militar de Westalia. Hubo un momento de silencio antes de que la analista respondiera. Ya veo. Lloyd la oyó suspirar, casi con desaliento. Lo siento. No quise insinuar. Supongo que solo estoy un poco asustada, eso es todo. Está bien, y créeme, lo entiendo, aseguró el soldado. La verdad es que lo último que quiero es ver otra guerra. Pero todos vivimos en un polvorín gigante con gente de arriba y abajo ansiosa por encender una chispa. Y tengo que asegurarme de que esa mecha nunca se encienda, pensó Lloyd mientras conseguía colar un trozo del metal desconocido en una pequeña bolsa de plástico antes de guardársela en el bolsillo. Si Wise pudiera analizar los materiales, tal vez podrían encontrar un punto de origen y rastrear a quien quiera que lanzara el arma potencial, aunque todavía no estaba convencido de que lo fuera. Se levantó y se alejó del epicentro para inspeccionar otras zonas del impacto, pero mientras se dirigía hacia otro analista para obtener más información, notó algo con el rabillo del ojo. Giró la cabeza, miró hacia abajo y vio grandes huellas en la tierra que imitaban pasos. ¿Eh?, murmuró para sí mismo mientras se acercaba al más cercano y se arrodillaba, pasando un par de dedos enguantados por la tierra. Lloyd levantó la vista y comprobó que no veía nada, confirmando que efectivamente había huellas mucho más grandes de lo que cualquier humano podría tener. Podrían haber pertenecido a algún tipo de animal, pero la formación y el patrón indicaban que debía ser bípedo, y no conocía ninguna que pudiera igualar ni el tamaño ni la forma de las huellas. Soldado Weber. La voz resonante del mayor general Watkins llegó desde atrás de Lloyd, lo que lo incitó a girarse y ver al hombre imponente mientras continuaba. ¿Qué ha descubierto? Lloyd, sin más opción que responder, señaló hacia abajo, a las huellas. Encontré lo que parecen ser huellas, señor. Pero nunca había visto unas de este tamaño ni de... Watkins dio un paso adelante y se arrodilló para inspeccionar la huella. Podría ser obra de quien disparó el arma, pero tiene razón. Son demasiado grandes y tienen una forma anormal para encajar en la descripción. Y desde luego, tampoco coinciden con ningún animal que yo conozca. De hecho, solo conocía a una persona cuyo pie fuera una fracción de grande. ¿Quién?, preguntó Lloyd, genuinamente sorprendido ante la idea de alguien así. Mi abuelo.
respondió Watkins con tono sombrío. Por desgracia, falleció hace años. Oh. Lo siento, señor. Se disculpó Lloyd, con una compasión genuina incluso a través de su fachada. Watkins negó con la cabeza y se puso de pie. No pasa nada. No lo sabía. Además, pudo vivir hasta bien entrada la vejez. Simplemente le llegó la hora. Se giró para mirar a Lloyd. Sin embargo, esto amerita más investigación. Sigue el rastro a ver si nos da alguna pista. Sí, señor. Saludó Lloyd mientras el oficial superior del contingente se alejaba, dejándolo solo para rastrear las huellas. Mientras las seguía fuera del perímetro, notó los patrones dentro de cada una. Al igual que el tamaño y la forma no coincidían con nada que Lloyd hubiera visto antes. Se detuvo brevemente, tratando de comprender qué podría haber causado estas huellas, ya que nada en ellas tenía sentido para él. Quizás sea algún animal nunca visto y todo esto sea solo una coincidencia. Lloyd reflexionó, colocándose una mano bajo la barbilla. No, las huellas comienzan directamente desde el epicentro del impacto, así que tiene que haber algún tipo de conexión. Quizás el misil no era en realidad un misil, sino una cápsula que contenía un tipo diferente de arma, una bípeda perteneciente a un tercero sin afiliación con ninguno de los dos países. O tal vez el objeto extraño provenía del espacio y lo que dejó estas huellas es en realidad un... Lloyd negó con la cabeza, descartó ese último pensamiento de inmediato y continuó siguiendo las huellas. No, no seas ridículo. Los extraterrestres no existen. Además, apresurarse en suposiciones solo lleva al desastre. Mejor esperar a tener el rompecabezas completo. Sin embargo, al acercarse a un camino de tierra, notó que las huellas que seguía dieron paso a huellas de neumáticos, lo que indicaba que alguien había llegado para recuperar a quienquiera que fuera. Desafortunadamente, parece que otros vehículos pasaron por aquí durante la última noche, más o menos, observó Lloyd, dados los patrones de las huellas que se mezclaban. Dada su cobertura actual y el tiempo transcurrido entre el impacto inicial y el momento actual, seguir el rastro para ver si había alguna desviación entre los patrones de las huellas era imposible. Aún así, Wise ahora tenía una pista en forma de metal del epicentro, y con ella, un punto de partida. Al no ver otra solución, Lloyd regresó con el contingente e informó del callejón sin salida. Pronto, recogieron todo lo que pudieron del lugar del accidente y procedieron a almacenarlo en los camiones del convoy antes de partir. Ya veo. Sylvia Sherwood miró el informe de Twilight, reflexionando sobre todo lo que había leído y oído. Así que los restos del objeto desconocido se almacenarán en un almacén profundo para su posterior estudio, y los altos mandos militares han decidido ocultar cualquier evidencia de impacto. Twilight asintió. Considerando todo, este es el mejor resultado posible para todas las partes involucradas o no. De acuerdo. Sylvia leyó los informes una última vez antes de dejarlos sobre su escritorio. Al parecer, el lugar había sido encontrado y desalojado antes de que los civiles pudieran encontrarlo, y por extensión, antes de que se corriera la voz. De haber sido al revés, se habría roto la paz entre Oriente y Occidente. Aunque afortunadamente se evitó, Wise aún tenía un cabo suelto: la responsabilidad del impacto. Supongo que nuestra próxima tarea será rastrear el origen de la posible arma. Preguntó Twilight, siempre atenta. Sylvia se permitió una pequeña sonrisa. Me alegra ver que tu capacidad para leer a la gente sigue siendo tan aguda, Twilight. Supongo que intentas asegurarte de que mis habilidades no se debiliten, ¿no? Correcto. Después de todo, un cuchillo sin filo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en este trabajo. Dijo Sylvia, tomando la bolsa que contenía el fragmento de metal que le había proporcionado Twilight. Haré que nuestra agente se ponga a analizar esto de inmediato. Si logramos localizar a quien lo lanzó, podremos asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Dejando la bolsa en el suelo, miró al mejor agente de Wise. Por ahora, sugiero que volvamos a centrarnos en la operación Strix. Eso es todo por ahora, agente Twilight.
Entendido. En ese caso, me despido. Dijo Twilight mientras se levantaba de su asiento, aunque un poco más rápido de lo habitual y con una leve sonrisa de alivio. En cuanto salió de la habitación, Sylvia miró el reloj de pared y vio la hora. Ya veo, Sylvia recordó que George Fourier terminaría de trabajar pronto, y Anya Fourier terminaría las clases de hoy poco después. Y dado el ritmo al que Twilight se iba, era evidente que quería recuperar a su esposa e hija lo antes posible antes de volver a casa. Si bien era comprensible, pues necesitaba mantener su posición de hombre de familia afable y cariñoso, había un trasfondo en las acciones de Twilight últimamente. Uno que implicaba que sus sentimientos hacia su familia encubierta se estaban convirtiendo en algo más que una simple tapadera. Quizás debería llamarlo y hablarlo más a fondo con él. La regla más importante de ser espía era evitar encariñarse demasiado, dado lo perjudicial que podía ser en esta vida. Sin embargo, mientras lo consideraba, lo dejó pasar y se recostó en su asiento, repasando en su lugar los detalles actuales de la operación Strix. Hasta ahora, las cosas han ido progresando, reflexionó Sylvia. Lentamente, por supuesto, pero sabíamos desde el principio que esta sería una operación a largo plazo. La hija de Lloyd Fourier se ha ganado su primera estrella y un paso importante para acercarse a Donovan Desmond. Dado que ni el rendimiento en el campo ni la cobertura se han visto comprometidos, es mejor dejar las cosas como están por ahora. Se puso de pie, tomó el fragmento de metal recuperado y salió de su oficina para entregárselo a los principales expertos de WISE en el tema. Pronto tendrían las respuestas sobre lo descubierto hoy. Al volver a centrarse en la operación Strix, Sylvia admitiría que una pequeña parte de ella estaba gratamente sorprendida por tal desarrollo en la agente Twilight. Después de todo, la felicidad genuina también era una rareza en la vida que llevaban. Mejor disfrutarla mientras durara. Anya miró a izquierda y derecha, esperando a que papá llegara en coche con Bumblebee, pero aún no había llegado. Dijo que, si no estaba al terminar la escuela, lo que significaba que estaba ocupado con asuntos de espionaje súper importantes, podría tomar el autobús a casa, pero quería esperarlos a él y a mamá. Ya se despidió de Betty, y su amiga se ofreció a dejar que su elegante chofer la llevara a casa, pero Anya se negó. Sabía que papá terminaría su misión de espionaje y pronto estaría con mamá, porque papá era el mejor en lo que hacía. Sonó la bocina de un coche y Anya se giró, sonriendo al ver a Bumblebee llegar a ella. Mamá la saludaba desde su asiento, y Anya le devolvió el saludo antes de abrir la puerta. Hola, mamá. Anya abrazó a mamá mientras papá le daba unas palmaditas en la cabeza. Hola, Anya. Dijo mamá, con voz súper feliz al soltar el abrazo. Perdón si llegué tarde. Dijo papá con un tono algo avergonzado. Anya, ¿qué tal la escuela hoy? Anya se subió atrás y se abrochó el cinturón antes de decir, me fue bien. Las clases fueron difíciles. Frunció el ceño, recordando cómo los profesores decían un montón de cosas que le costaba seguir. Pero entonces recordó algo y sonrió mientras sacaba un dibujo de su mochila. Pero tengo que dibujar esto. Sus padres miraron hacia atrás y vieron el dibujo. Todos juntos, con Bumblebee aparcado justo a su lado. Aún no estaba terminado porque aún le faltaba un perro, pero eso podía esperar hasta que papá la llevara de buscar uno. Les prometió que pronto tendrían uno, pero Anya esperaba no tener que esperar demasiado. Bueno, supongo que la figura de palitos con líneas negras en la cabeza es Yor, pero ¿por qué tiene un? ¿Es un cuchillo de cocina o un bate de béisbol? Papá pensó que no entendía el arte de Anya. Anya casi frunció el ceño por lo poco apreciada que era en su época. ¡Qué adorable! Me pregunto por qué Lloyd sostiene un boomerang. Mamá lo dijo con más amabilidad, pero ¿por qué llamó boomerang a la pistola con silenciador de papá? Supongo que el gran cuadrado amarillo con círculos negros debajo soy yo. Bumblebee también pensó. ¿Así es todo el arte de este planeta? Anya se dio cuenta de algo y se quedó sin aliento. Espera, ¿Bumblebee puede ver dentro de sí mismo? ¿Tiene ojos en la cabeza? Empezó a mirar dentro del coche. ¿Dónde están?
¿Pasa algo, Anya?, preguntó papá, recordándole a Anya que él y mamá la estaban observando. No podía delatar que le estaba leyendo la mente a Bumblebee, ni que era un extraterrestre, ni siquiera que podía leer la mente. Sí. Anya está bien, dijo Anya antes de guardar la foto en su mochila y, como mintiendo, acabo de recordar que hoy hay un nuevo episodio de Spy Wars. Mamá se rió entre dientes. Bueno, sabemos que no te lo querrás perder. Prometo que estudiaré después del episodio. Saludó Anya como una espía a la que su superior le informa sobre una nueva misión. Papá sonrió y asintió antes de conducir. Anya miró por la ventana y vio cómo la entrada de la escuela se hacía más pequeña a medida que avanzaban. Recordó haberse despedido de hijo mientras esperaba a que papá la recogiera, incluso dándole una palmadita en la espalda. Pero él se puso rojo y se fue pisando fuerte a los dormitorios con sus dos amigos. ¿Qué le pasa a hijo? Anya se cruzó de brazos y gimió. ¿Cómo voy a ser amiga del hijo del jefe malo y ayudar a papá a traer la paz mundial si siempre está enfadado conmigo? Anya, ¿estás segura de que no pasa nada?, preguntó papá, con aire preocupado. ¿Pasó algo en el colegio? Anya miró por la ventana de Bumblebee. El chico hijo es un poco confuso. ¿Sigues teniendo problemas para ser amiga de él? Mamá miró hacia atrás y pensó. Hacer amigos debe ser muy difícil. Yo nunca tuve la oportunidad de hacer ninguno a su edad. Anya asintió. Es un imbécil muy malo. No sé cómo ser amiga de él. No sé quién es ese chico hijo, pero suena un poco a cómo empezamos W459 y yo en el campamento de entrenamiento. Pensó Bumblebee, pero Anya también percibió cierta tristeza. No estaba segura de por qué, ni de quién era amigo de Bumblebee. ¿Será que el señor Bumblebee sabe cómo ser amigo de los malos? Anya se preguntó. Pero ¿cómo se lo pregunto sin pedírselo? Si te sirve de algo, creo que podremos conseguirte ese perro que querías este fin de semana. ¿En serio? Anya se quedó sin aliento ante lo que dijo papá, olvidando por completo lo que se preguntaba antes. Por fin iba a tener un perro. Estaba deseando. Sin embargo, mientras aplaudía y vitoreaba en su asiento, escuchó un último pensamiento de Bumblebee. ¿Qué es un perro? Es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Por ahora me despido y no olviden darle like y suscribirse si quieren escuchar más. Descansen.